Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término, a ese miedo, a ese temblor, a esa manera de tiritar ante la realidad de que una conspiración pueda ser cierta. ¿Y si las conspiraciones que le han estado, pues acompañando durante toda su vida resulta que son las verdaderas y la versión oficial, el oficialismo puro y duro, es el que les miente? ¿Y si ante ustedes han tenido siempre la mentira y detrás hay una verdad oculta que con el simple hecho de quitarle la sábana al fantasma conseguirán ustedes revelar esas verdades que han estado siempre entre tinieblas? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y cuando diseñé, junto a mi querido Pecker, este programa, lo pensé, lo ideé, siempre quise tener a alguien que supiera más que el resto, que supiera lo que otros no saben, que haya vivido lo que otros no han vivido, que sea capaz de ver lo que otros no pueden ver. Y sin duda alguna ese es Francisco de Asís Porras. Paco Porras, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Pues estoy muy contento de que me hayas vuelto a invitar a tu programa y me agradecido por tu presentación. Gran éxito el del programa de Pasolini. Éxito merecido porque hablamos de un hombre que ha sido fundamental en la historia del cine mundial, no solamente como cineasta, sino como creador de imágenes, como poeta visual, como narrador, como hombre de la cultura, que fue castigado duramente y martirizado por, ya sabemos, las causas ya las dejamos un poco más o menos establecidas, y ha sido un éxito total del programa, claro. Paco, ¿eres conspiranoico? ¿Quién? Tú. Que yo sí soy conspiranoico. Te pregunto. Pues no sé exactamente qué decirte, pero que conmigo sí ha habido que alguna que otra conspiración contra muy humilde persona, sí. He sido duramente atacado, vilipendiado. ¿Quién no? Algunos que se sientan de alguna manera identificados por esta razón, sí ha habido conspiranoias. Es un elemento intrínseco de la naturaleza humana. Vivimos como vivimos, cada época de la vida tiene sus estructuras sociales establecidas, cada contexto político-social determina una serie de causas y caracteres y de hechos concretos en relación al tiempo vivido. Y en mi caso, como vengo del mundo de la cultura, del mundo del teatro, aunque algunas personas piensen lo contrario, que soy un freak o que soy una persona de la televisión contemporánea, moderna y tal, en absoluto, llevo toda la vida en el mundo del teatro, en el cine, porque soy hijo de empresarios. Yo también he sido productor y he subido a las estrellas y he bajado a los infiernos, cosa muy propia de una persona que trabaja en este medio público, que es el mundo de la comunicación audiovisual. Viniendo del teatro y del mundo del cine, donde he conocido, en mi casa, era muy chiquitín, más chiquitín de lo que soy ahora, pero he tenido el placer y el inmenso honor y orgullo de abrir la puerta a mucha gente que venía buscando un consuelo económico, financiero a mi casa, con mis padres, que eran unos productores destacados del mundo teatral, que llevaban más de 90 o 100 compañías de teatro guiñol, de marionetas en todo el mundo, que mi padre presidía esa fundación. Por mi casa pues pasó desde Orson Welles a Jim Henson a Buster Keaton en los últimos días de su vida, buscando consuelo y ayuda. Pobre hombre, yo sí lo reconocí realmente, sí lo oí cantar, y me acuerdo que tendría yo 6 o 7 años, yo me levantaba a las 6 de la mañana para misa en la escolanía, era el monaguillo, antes de entrar al seminario, y estaba rodando Buster Keaton. Contra él sí hubo una conspiración muy fuerte contra Buster Keaton. Fue el gran creador del cine mundial junto con Charles Chaplin, y viniendo a Madrid, que murió prácticamente aquí, alcoholizado, en una pensionzucha de la calle Huertas, quiero recordar, apareció en mi casa a través de, creo que se lo presentó a mi padre Emiliano Piedra, el marido de Penella, aquellos maravillosos personas del mundo del teatro y del cine, y estaba rodando Golfus de Roma, una película de Richard Lester, en la que Buster Keaton, siendo quien fue el creador del cine mundial, director, guionista, actor, equilibrista, malabarista, una cosa increíble, pues apareció allí con una guitarra y una botella de vodka, con una voz muy grave que tenía, cantando canciones españolas y echar cosas mexicanas. Eso sí lo recuerdo con una triste ternura, ver a un genio del cine, claro, al cual mi padre tanto admiraba, porque mi padre hacía una obra de Lorca poco conocida que se llamaba El paseo de Buster Keaton. Y luego el retablo de Don Cristóbal,
la hizo con Manuel de Falla al piano y Lorca en el guión, títeres para mayores, de los cuales yo hice uno de los protagonistas, era Don Cristóbal. O sea que tengo un mundo recorrido conspiranoico, claro, en el cual de alguna manera he estado inmerso en ese tablero de ajedrez que es el mundo cinematográfico. Absolutamente. ¿La ciudadanía vive sumida en la mentira o en la verdad? Que si vivimos sumidos en la mentira o la verdad, la ciudadanía. La gran verdad de la vida es la muerte. La muerte es inexorable. Nos iguala a todos. Nos iguala a todos, aunque todo el mundo no se muere de la misma forma. Hay gente que muere de forma miserable, como han muerto algunos políticos o dictadores. ¿Cuál ha sido el famoso que más trágicamente ha muerto? Aquellos famosos que han muerto más trágicamente es la enfermedad del olvido. La muerte, el olvido, es la peor muerte para el artista. Ponnos un ejemplo. Buster Keaton, por ejemplo, del cual acabo de hablar ahora mismo, fue un hombre que fue el creador del cine, sin elementos humanos, sin recursos económicos para hacer aquellas obras de arte como El héroe del río, Siete ocasiones, o La ley de la hospitalidad, o El maquinista de la general. Estamos hablando de hace 100 años, señores. ¿Quién inventó el cine? Prácticamente no fue los hermanos Lumière en un cafetín de París en 1885 o 95. Estaban buscando espíritus. Los hermanos Lumière eran espiritistas. Al igual que Thomas Alva Edison, inventor de la luz, y otros que inventaron otras cosas, estaban buscando la manera de formar parte del mundo espiritual, para hablar con los muertos, con el padre. Los hermanos Lumière querían hablar con su padre muerto, y apareció el cine. De forma casual, igual que Colón se fue a ver unas cosas y apareció otra. Bueno, en el caso que Colón, si no hubiera descubierto América, a lo mejor habría hecho un favor a la humanidad y hubiera habido menos guerras provocadas por los mismos americanos. Se me va a reconocer que los americanos han hecho un cine extraordinario, maravilloso, en la época de los 30 a los 50, después cambió. Buster Keaton ha sido, junto con otros muchos personajes de la España de antes, muy maltratados por la misma sociedad que los alimentó y la misma industria por los que trabajaron. Por ejemplo, de mala manera y de mala muerte, murióse en Madrid en 1958 Tyrone Power rodando Salomón y Shiva con Kim Vidor de una manera brutal, rodando una escena con George Sanders. Nadie sabía que iba a morirse, le dieron 2 infartos de miocardio durante el rodaje. Su padre murió a la misma edad que él, a los 44 años, igual que el excelente periodista David Gistau de ABC, de nuestro querido amigo José Luis García, que también murió a los 44 años y a la misma edad que su padre. Por genética, o cuestiones familiares, o herencias, o malditismo ideológico, o vaya usted a saber qué historias del destino en esta escuela vieja de la vida, en este teatro del mundo, donde te cae el escenario y te parte por la mitad, como le pasó a Molière haciendo el film imaginario, que no el avaro, en un teatro parisiense, nos puede pasar a todos. Y en esta escuela vieja, en este teatro del mundo, pues mucha gente ha sido maltratada y ha muerto de la misma forma en que vivieron, con una gran discreción o con una gran miseria. ¿Cuál es la mentira más grotesca que nos hemos tragado a nivel cinematográfico? La mentira más grotesca que nos hayamos tragado a nivel cinematográfico es que ha habido tantas mentiras. Esto lo hizo muy bien Orson Welles, que era gran amigo de mi padre, en la película Fake, Fraude. Es un documental acerca de las mentiras de la vida en el mundo del cine y a través de la vida misma, donde él dice realmente, no hay más verdad que la sepultura. Es cierto que nos vamos a morir todos, lo que pasa es que las formas no son las mismas. Hay tantas mentiras grotescas en el mundo del cine, por ejemplo, pensar que durante el cine español, durante la etapa franquista, que se hizo un cine de una excepcional calidad visual y literaria, con adaptaciones de nuestros clásicos, Galdós, Unamuno, Azorín, Clarín, en fin, este tipo de ilustrísimos pensadores y escritores, se hizo un cine de la manera con grandes recursos humanos cuando no había recursos financieros. Por ejemplo, las novelas de Pedro Antonio de Alarcón o de Pérez de Ayala, El clavo de Rafael Gil, Juan de Orduña, maravilloso, Sáez de Heredia, Calle Mayor, ¿no? Calle Mayor de Juan Antonio Bardén, el cine de Berlanga. Ustedes saben, por ejemplo, se decía que en el franquismo hubo, y lo hubo, una censura feroz. Pero si la censura feroz la tenemos ahora con la democracia. ¿Sí? Total, es peor ahora mismo que antes. Ahora mismo te tienes que autocensurar para que sacar tus películas adelante. No estás subsidiado por el Estado, este Estado crítico, este Estado de coma, este Estado de sitio, en este Estado que no tiene gracia ninguna.
es un Estado golpista, y con este Estado golpista no podemos hacer cine. En la época de antes, que no había golpismo, porque el golpismo no lo produjo Franco, lo produjo la izquierda, Largo Caballero, Andelicio Prieto y su guardia pretoriana y cesarista, que fueron los que mataron a diestro y siniestro, monjas, curas, niños, ancianos, también. Una época de la historia de España que mejor no olvidar. Sin embargo, en aquella época, ante aquella guerra incivil que nadie quiso, que no la provocó Franco exactamente, sino que la provocó la izquierda misma, Franco pues estaba allí en Canarias y luego estaba en África y estaba en Asturias en el 34. Con Franco floreció el mejor cine que se ha dado en la historia del cine español. Incluso en la posguerra. En la posguerra se hizo el mejor cine que se ha hecho. La posguerra heredó del neorrealismo italiano exactamente las mismas cuadraturas escénicas. Por ejemplo, Nieves Conde, Manuel Muro, Tejón de Orduña, Pedro Lazaga, Ramón Torrado, Antonio del Amo y otros de escuela menor, no tan grandes como Berlanga, Fernando Gómez Azcona o Bardén, a los que sí he conocido en mi casa, tenía 7 o 8 años, porque eran muy amigos de mi padre, eran de una izquierda ilustrada, una izquierda que era una izquierda de verdad, una izquierda democrática. La izquierda de ahora es una izquierda fascista. En aquella época sí se hacía un cine con los dineros de Franco, con los ministros de Franco y con el mismo Franco, que le gustaba mucho el cine. Franco propulsó. Cuidado, quiero hacer una aclaración. Yo no estoy haciendo apología de ningún partido político ni apología del franquismo. Estoy haciendo apología de una historia de España que la izquierda ha querido sepultar y sesgarla para que tus hijos y tus nietos no sepan lo que ocurrió durante el franquismo. Durante el franquismo se hizo el mejor cine catalán con Franco. No hay nadie mejor que con Franco para hacer cine catalán en contra de Franco. El mejor cine contra Franco era el cine de Carlos Saura. Luego vino la democracia y Carlos Saura desapareció. Bardén, Berlanga, Fernando Gómez. Cuando murió el dictador, según ellos, que el dictador es Pedro Sánchez, no Franco, Franco era un hombre autoritario. Pero una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser dictador. Este es un dictador de tirano, y otra cosa es ser tirano. Tirano de Bergerac. Bueno, Tirano de Bergerac, por supuesto, no existe, permítame esa licencia humorística. Fue una novela, un hecho de Jacques Rostand, que se inventó un lunático que existió en aquellas épocas de las florituras francesas, donde estaba Toulouse-Lautrec, y donde estaba Renoir, y Monet, y Matisse, y toda la escuela francesa, tanto en cine como en teatro, en pintura, eran geniales, ¿no? Pero ese chauvinismo francés no llegó a España hasta pasado un cierto tiempo. Quiero decir que en la época de Franco se hizo un cine de una excepcional calidad y sí hubo muchas conspiraciones contra directores franquistas por el hecho de ser franquistas. Rafael Gil, que era un director maravilloso, gran adaptador de las novelas de Azorín, por ejemplo, La Guerrilla, por ejemplo, o adaptaciones no, La Guarrilla, ¿has dicho? No, La Guarrilla están en el gobierno. Y Los Zorrillas de Juan Tenorio y Tirso de Molina también están en el gobierno, con las ministras guarrillas, que son las setillas que van en las flotillas. En esas flotillas que hemos pagado los españoles. Etarrillas. Sí, etarrillas, pero no de quitarrillas, sino de etarrillas. O sea, estamos pagando flotillas y luego resulta que no estamos pagando las danas de Valencia, que han sido provocadas por un gobierno que... Sí no he terminado, déjame, no me interrumpas, que esto es mejor. Mientras este gobierno abre las compuertas a los pantanos y a las presas y a los embalses para que salga el agua y matarnos a todos, Franco abría pantanos y hacía presas para que hubiera agua. ¿Por qué en Valencia, año 59, no hubo ningún muerto en las famosas riadas que hubo en Valencia? Porque el dictador malísimo, autoritario, hizo esas presas para que hubo agua. El sistema hidráulico franquista fue excelente, como también lo fue la historia de España, que se estudiaba de cabo a rabo en las universidades públicas, institutos y colegios populares, y públicos y privados, cosa que ahora mismo no se hace. El cine del franquismo, ya para terminar, era un cine de una excepcional calidad literaria. Luego verán que eran españoladas de Marisol y Joselito. Oiga usted, Marisol, Joselito y Rocío Dúrcal eran personas maravillosas que cantaban de maravilla y que vivieron muy bien y no estaban tan corrompidos por la élite del poder que decían que habían pasado fatal. Marisol se hizo comunista cuando estuvo, que vivió como una reina, y todo fue por Antonio Gades, que la metió en el comunismo que ha sido su muerte. Antonio Gades está disuelto y muerto y enterrado, disueltas sus cenizas en los vertederos de los mares de Fidel Castro, porque él lo pidió. Y arrastró a la pobre Marisol, que era una excelente actriz y cantante, diciendo que estaba siendo vejada y corrompida. Pero si nunca mejor vivió España en una época de esplendor cinematográfico, que en aquella época donde había dinero para todos y la industria cinematográfica española era maravillosa, donde había miles de familias que trabajaban con Samuel Bronston, con esos directores que acabo de nombrar, había trabajo para todos. La España del subdesarrollismo no era ninguna conspiranoia, querido José Cárdenas, era una realidad histórica.
Nunca mejor vivió España que con aquella época. ¿Que había censura? ¿Que había un código ético moral? Claro, la Santa Iglesia Católica, que luego traicionó a Franco cuando lo desenterraron en el cadáver por culpa de estas brujas que hay en la COPE. Bueno, y el cardenal... De la COPE hay de todo, por supuesto. El cardenal Tarancón también, que podríamos hablar largo y tendido, ¿no?, sobre su figura. La Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia, a la cual yo pertenezco, porque soy hijo de la Iglesia, como el hijo de la parroquia, aquella novela de Charles Dickens, que se llamaba El hijo de la parroquia, que era Oliver Twist, ese fui yo, un pobre chico que andaba por allí y lo metieron en un seminario para estudiar, para poder mis estudios pagarlos con mi canto. Yo he sido cantante, cantor, tenor de la iglesia de San Ginés y a tenor me he quedado. Ha sido Marcelino Panivino. Sí, bueno, exilio Marcelino Panivino sin la gloria excelsa de haber conseguido el Señor y darle un monstruo de pan al Redentor, aquel que todo lo decide, al arquitecto de sueños, al hombre más importante de la humanidad. Un director extranjero, pero que fue acogido en España. Ladislao Guaida, dices. Claro. ¿Te refieres a ese? Sí. Bueno, Ladislao Guaida fue uno de los hombres protegidos por el régimen franquista, era un húngaro de una familia humilde, vino a España, hizo El Cebo, la película, esa obra de arte, en una época franquista hablando de la pederastia, y Franco lo permitió. Ahora sería impensable hacer El Cebo y sería impensable hacer Muerte en Venecia de Visconti, porque ¿qué haría un hombre enamorado de un chico de Taxo, que acaba de morir en la indigencia, por cierto, Beckman Andersen, con 70 años? Bueno, pues Ladislao Guaida hizo Marcelino Panivino, que era un cuento de Sánchez Silva, maravilloso, que luego hizo Cristo del Océano con Ramón Fernández, una cosa parecida, pero en el océano. Interpretado Marcelino por Clarito. Pablito Calvo, con la voz de Matilde Conesa, porque Pablito Calvo no habla, era la voz de una mujer. Luego hizo Mi tío Jacinto, y luego un ángel pasó por Brooklyn, donde Peter Ustinov, con el cual te pareces dolorosamente o cínicamente, y con el cual tienes un punto de partida, sobre todo en Quo Vadis. Me lo dicen bastante, que me parezco Eres igual a Peter Ustinov. Espero que no seas Nerón en Quo Vadis quemando Roma, sino que seas otro tipo de a dónde vas, Quo Vadis Domine, a dónde vas, Señor. Eso es. Bueno, pues Mi tío Jacinto y Un ángel pasó por Brooklyn son dos obras maestras de Guaida que ustedes deberían ver con sus hijos y reivindicar ese cine que tiene un mensaje soterrado de fe, de amor, de caridad y de esperanza. Pero vamos, y eso lo hizo Ladislao Guaida en el cine. Pero vamos a ir más a las profundidades de la industria cinematográfica. Como buen historiador cinematográfico nos vas a ayudar y nos vas a ayudar a poner negro sobre blanco sobre esta cuestión. Lo intentaremos humildemente. ¿Qué actores nos han mentido durante toda su vida, ya sea con su vida privada, con su sexualidad? ¿Qué actores son los más flagrantes, mentirosos, los que mejor han actuado, nunca mejor dicho, de cara al público, con su vida privada, con su intimidad? A ver, yo no estoy aquí para acusar a nadie, ni tengo elementos de juicio objetivos para decir este sí y este no. No soy nadie para decirlo, y si lo fuera tampoco lo haría por ética moral y profesional. Sin embargo, como crítico o historiador, humildemente sí tengo que decirlo, es una faceta mía que se desconoce, porque no me da para vivir. Con esto no podría ni para poder pagar ni un yogur, ni pagar la luz, aunque dentro de poco estaremos todos a 2 velas. Pues, en la época anterior había pocos momentos para la mentira, porque la gran verdad es que hubo una posguerra dolorosa, en la cual, gracias al extraperlo y al instinto de supervivencia felina que teníamos los españoles, yo no la conocí, nací mucho después, todavía soy joven, aunque aparente lo contrario, pero sí he vivido eso con mis padres y sus abuelos, a los que tampoco conocí, pero me dijeron y me contaron, y para eso están las bibliotecas y las hemerotecas municipales y nacionales. Ahora mismo hay un actor que yo admiro por su extraordinaria caracterización y capacidad, que es Javier Bardem y Penélope Cruz, que son actores eminentes, nadie lo duda. Que nunca estuvo más bella Penélope que con Almodóvar, nadie lo duda. Esa mayorata italiana que saca en Volver Penélope está eminente. Es Sofía Loren directamente. Desde aquí me quito el sombrero. Pero Javier Bardem y la familia Bardem, que vienen de una familia, los Bardem, Pilar y Juan Antonio, y su padre Rafael Bardem, y su madre y sus abuelas, Guadalupe Muñoz San Pedro y Matilde Muñoz San Pedro, eran absolutamente geniales. Javier Bardem es un actor genial, sí que la actriz se pone como quiere, a pesar de su voz gangosa, de su nariz rota de boxeador malherido, de sus afrentas frente a la vida y de ese falso comunismo
está mintiéndose a sí mismo, porque si tú eres comunista, Javier Bardem, y eres de una familia de izquierdas, no puedes llevar honroles de oro y llevar la vida que llevas hollywoodense o hacer o decir y ponerse a favor de un sesgo ideológico matando a los otros. No se puede ser antijudío de la manera, porque el pueblo judío también ha sufrido las consecuencias nefastas de unas políticas feroces. ¿Qué culpa tienen esos niños? Dicen que los judíos manejan Hollywood. Hombre, ¿quién inventó el Oscar? Un judío. ¿Quién maneja los Oscars de Hollywood? Woody Allen es judío, Barbra Streisand es judía, Steven Spielberg es judío, George Lucas es judío. O sea, el mundo judío vive libremente, judaicamente, en unos oropeles de gran tronío y abastecimiento de ¿No te parece que hay una materiales? Conspiración que Sí. son los inventores de la Sí. especulación, de la usura, de todo elementos que generan, pues eso, una hegemonía que hace que, bueno, que todo esté sesgado? A ver, yo no quiero mezclar una cosa con la otra. El comunismo, el fascismo y el nazismo han sido las tres grandes pandemias de la humanidad. Las demás pandemias que han venido han sido inoculadas entre chinos y americanos y entre otro tipo de gentes, de otras razas o de otro tipo de latitudes que nos quieren quitar de en medio porque en el mundo sobramos la mitad del globo terráqueo. El mundo va a explotar de un momento a otro, demográficamente, socialmente y económicamente. No se trata de Soros o Bill Gates, se trata de alguien mucho más profundo que está detrás de las cortinas, moviéndonos como títeres en este espacio en donde estamos en el culo del mundo. Realmente no somos nada en el cosmos. En el espacio nadie puede oír tus gritos. Esa fue una frase que yo me inventé para la película Alien de Ridley Scott, que estaba buscando una frase final, Ridley Scott no daba con ella, y un día cenando con ellos, tendría yo 14 o 15 años o menos, no me acuerdo, pues se me ocurrió y ahí quedó. No vi un duro de ello, pero bueno, mi colaboración con el cine siempre ha sido absolutamente adicional y alternativa, nunca gané dinero con ella. De hecho, estudié cinematografía, pero no he hecho ninguna película. Sí he estado Chico de los Recados, con él de la iglesia, Paquito tráeme un ducados, Paquito tráeme un café, Paquito por aquí, Paquito para allá. He sido amante infiel y promiscuo de muchas celebridades, tanto hombres como mujeres. ¿Has sido amante de actores y actrices? Sí, claro, me ha quedado todo recurso humano, porque a veces no tenía ni para comer. Yo salí del seminario. Mis padres estaban fuera viajando con sus muñecos y títeres por todas las compañías que llevaban por toda Europa y por todo el mundo. ¿Puedes dar algún nombre? Podría darlo, pero no quiero. ¿Por qué? Por ética profesional. Yo no puedo desvelar el nombre de... Yo siempre he sido muy fiel a mis amantes. Quizás sea un doble sentido dialéctico, pero siempre son los mismos amantes. Sí, soy muy fiel a ese tipo de personas, pero muchas de esas personas, tanto hombres como mujeres, están casados y con niños. ¿Tú cómo puedes tener el valor de decirme públicamente aquí que me desnudes psíquicamente ante miles de espectadores? Pero sí quiero que nos cuentes. No puedo decirlo. Yo sé que no conoces puedo. intimidades, conoces personalidades. Bueno, alguna cosa te contaré, a ver, venga. A ver, un día... Ay, madre mía, ¿cómo digo esto? Bueno, lo puedo decir porque no es española. Un día... Joaquín Luqui, uno de mis mejores amigos, mejorando lo presente, y mi descubridor en la radio, nada más salir de San Ginés del seminario, pues me fui a la radio contratado, y la primera radio con la que estuve trabajando fue con Ramón Serrano en Radio Intercontinental, en Modesto de la Fuente 42. ¿Conociste a Eduardo García Serrano? Uno de mis grandes amigos, un extraordinario colaborador, un compañero fiel, como era su maravilloso padre, y un hombre ejemplar en todos los aspectos, como escritor, como caballero, como amigo, como compañero, como señor, un genio de las comunicaciones, García Serrano. Yo le quiero muchísimo, le conozco hace 40 años, cuando éramos dos queridos. Eduardo trabajaba en Radio Intercontinental como comentarista deportivo y como escritor, que también es un ilustre escritor y comunicador. Su padre, Rafael García Serrano, ilustrísimo escritor de la España de antes, hizo conjunto con Rafael J. Salvia, al cual también conocí. La fiel infantería. La fiel infantería y Diario para un Macuto son dos obras maestras de la literatura universal. Pero aparte de eso, Rafael Savia, colaborador con García Serrano en los guiones de los libros o cuentos y leyendas, series de la televisión española de antes, no televisión espantosa de ahora, la televisión española de antes, hacía unas adaptaciones literarias con Serrano y Salvia realmente admirables. Bueno, pues en aquella época yo salía de un crío, pues sí, vino una señora llamada Dionne Warwick, la cantante de los pop Tops o algo así, no me acuerdo, algo de los Tops. Era la cantante de Barbacarac, que era un músico cinematográfico y acababa de ganar un Oscar.
Y ella en un contrato, me ha pasado con varias mujeres y también con varios hombres. Yo era joven, pues, de pelo rubio, era muy guapo, los ojos azules, era muy difícil. Muy difícil ver a un chico rubio con los ojos azules en aquella época con el pelo por aquí, parecía una nenaza tremenda. Y Dionne Warwick pues vio una fotografía y me dijo, quiero que venga este chico. Ella pidió un contrato, siempre los actores de Hollywood de América, de la época de antes de Franco, tanto hombres como mujeres, Burt Lancaster, por ejemplo, Alain Delon también lo hacía, Stanley Kubrick, cuando rodó con mi padre, aquello que hizo en la NASA con los muñecos en el decorado que hicieron en el set para cuando fueron a la Vieja de la Luna. Bueno, muchos de estos, Kirk Douglas, Charlton Heston también, sí, y Sofía Loren, ponían un contratito, querían pasar, Tom Cruise también lo hace. Bueno, Tom Cruise pasó, a ver, voy a grano. Dionne Warwick quería un chico que fuera astrólogo o estudiante de medicina o astrólogo, o chico que tuviera esas cosas específicas a nivel personal, ¿no? Y esa persona era yo, según Joaquín Luqui, y me fui a cenar con ella, me invitó a su set, a su habitación, en Castellana Hilton, quiero recordar. Dionne Warwick, ustedes la conocerán, todavía vive felizmente, una mujer de la categoría de era la Whitney Houston de antes y la Diana Ross de antes, era Dionne Warwick. Hizo muchas películas con Bob Baccarat, el músico que ganó un Oscar por Dos hombres y un destino, de cuya conspiración con Robert Redford y Paul Newman hablaremos más tarde, que había algo más que una amistad entre los dos. Dicho ahora por Joan Worthley, la mujer de Paul Newman, que ha sacado las cartas de amor de Paul Newman con Robert Redford, y Sal Mineo y James Dean, ahora lo contaremos. Bueno, pues yo, Dionne Warwick, cené con ella y me dijo que lo que quería era hacer el amor con ese muchacho era yo, un servidor. Bien. Después de hablar con ella durante 2 o 3 o 4 horas, la noche se hizo de día, la aurora boreal iluminaba nuestros semblantes serenos, ya aventajados o avejentados ya por las consecuencias nefastas de una noche tremenda, fue brutal. Pues dijo, bueno, ya me has hecho el amor, muchas gracias. Yo ni la toqué. Dice, bueno, yo es que utilizo el sexo tántrico. Yeah. Ella se quedó desnuda, se puso en esta posición, más o menos entre las piernas cruzadas, era una mujer negra muy hermosa, y me contó un trocito de una de las canciones de Bob Baccarat, y eso fue maravilloso para mí. ¿Te excitó? Eso, ¿perdona? ¿Te excitó? No, me deslumbró. Yo soy un hombre difícil para la excitación. Si no tengo empatía hormonal con la persona, yo me asombro, yo me deslizo, yo me insinúo, yo me desgarro, yo me desvanezco. Yo tengo un orgasmo mental, pero no es físico, por impotencia, por alguna rareza biológica que desconozco en mi cuerpo, o simplemente porque estaba tan asombrado e iluminado por aquella luz que embriagaba mi alma, la luz de una virgen negra que me decía que me amaba, me quería. La moreneta. La moreneta es la virgen catalana, y esta era una virgen negra. Esta, la única catalana que tenía, era la única butifarra que al final no se comió. La butifarra catalana, que es por supuesto, una gran riqueza alimentaria. Ella no se comió esa noche ninguna butifarra catalana, porque yo me quedé tan asombrado ante su belleza, que con escuchar el eco sonoro de su voz, yo ya tuve un orgasmo mental y ya tántrico. Esa fue una de las primeras mujeres que yo amé en mi vida. Luego ha habido, por supuesto, otras muchas más. Los grandes amores frustrados de mi vida han sido 3 mujeres importantísimas. Las 3 grandísimas amigas mías. ¿Cuáles? Sara Montiel, Carmen Sevilla y Paquita Rico. Perdón. ¿Las has amado a las 3? Sí, las he amado a las 3. Muy especialmente con Carmen Sevilla tuve una vinculación maravillosa. Yo presentaba con ella un programa llamado Querida Carmen en Canal Sur Andalucía. Con Sara Montiel, la última noche que tuvimos fue antes de, por supuesto, antes de morirse, porque después de morirse hubiera sido imposible. En el caso hubiera ocurrido, sería un fenómeno parapsicológico digno de mención en estas conspiranoias o conspirafobias. Pero no, Sara Montiel se murió de un disgusto que le dio su hijo Zeus. Y nunca le perdonaré a su hijo Zeus, que por culpa de un disgusto que le dio el nene, que llegó a las tantas de la mañana, pues chicos, si tu madre se va a operar de cataratas a las 10 de la mañana, tú no puedes llegar, mi vida, a las 10 menos cuarto, porque perdió el tren y ella se derrumbó ante él, vino a pedirle dinero, como siempre hace. Niño, trabaja. Y es que estas mujeres que
compran a sus hijos, que no son hijos biológicos, porque la vida, la naturaleza humana no las dotó de tener lo que una mujer tiene que tener para poder parir sin dolor o con él, el caso es parir, pues no pudo tenerlos. Nunca pudo tener hijos con autorimán, nunca pudo tener hijos con otros hombres, porque a ella gustaban los hombres homosexuales. Y, por supuesto, no tiene nada que ver. Un hombre homosexual o bisexual puede tener o pansexual, o andrógino, o intersexual. ¿Hay mujeres que desean a hombres homosexuales? Sara Montiel, por ejemplo, y Karina, grandísimas amigas mías, Karina siempre se ha casado con hombres homosexuales. A ella le encanta el hombre gay. Dicen que la duquesa de Alba también. Yo era muy amigo de Cayetana. Cayetana, que era genial y maravillosa. La última vez que hablé con ella, pues que estas son intimidades que no puedo contar. Pero vamos a ver. La duquesa de Alba, toda la familia Alba, especialmente Cayetana, han sido únicos. Lamentablemente, el círculo ambiental de la duquesa de Alba, de la Cayetana, cuyo relicario con sus cenizas están en Sevilla, creo que en el Cristo del Gran Poder, o una imagen iconográfica cristiana en la cual era devota, como un servidor de ustedes. Como Cayetana, una vez que ha muerto Cayetana, ha muerto el ducado de Alba. Entre la familia de Alba no hay ninguna empatía con ninguno. Su hijo se ha casado con una chica muy joven. Bueno, yo también puedo casarme por un esfuerzo muscular, o por deseo, o por una venta, o porque me alquilo. También se casó Alejandro Magno con Rosana, y se acostaba con Hefestión, también con Aristóteles. ¿Qué me quieres decir con eso? Por una ventilla, ¿no? Que es donde estamos. Sí, se casó por una ventilla, que era una maravilla, porque le gustaba a la chiquilla. Y sí, casóse, pero no ejercióse. ¿Usted entendióse? Absolutamente. Bien, pues ya sabes que ¿Y estas personas homosexuales se pueden casar y ¿qué estrellas de Hollywood una cosa tampoco no tiene nada que ver con la otra? ¿Qué estrellas de Hollywood, a pesar de su virilidad, a pesar de que siempre han representado, digamos, el hombre de las 1000 mujeres, en realidad lo que querían eran 1000 hombres alrededor? Bueno, pues es una pregunta magnífica que va a asombrar a más de uno. Una gran cantidad de hombres, no podemos enumerarlos todos, tampoco soy quien para decirlo, no vengo aquí para cuantificar, sino para cualificar de alguna manera humilde. Yo he tenido la suerte y el honor inmenso de conocer a muchos de ellos. Por ejemplo, hombres abiertamente con una doble vida sexual, que eran bisexuales o descaradamente homosexuales, ya todo el mundo sabe que Rock Hudson lo era. Su amistad con Doris Day era una pantalla, nunca se acostó con ella. Doris Day también decía que una mujer casta y pura, que cada vez que hablaba de cosas de tipo sexual, ella que siempre iba adornada de maravilla, con un vestuario que daba gusto ver a esa mujer tan maravillosa como era Doris Day, el colmo de una iconografía maravillosa, divina, cantando como actriz, como todo. Bueno, el colmo de la belleza. Audrey Hepburn, por favor, Doris Day, Sofía Loren, Claudia Cardinale. Bueno, ¿qué voy a decir de tantas mujeres maravillosas que Dios ha dado a la historia del cine? Bueno, pues yo diría que estos hombres homosexuales que se han casado con mujeres espectaculares, muchos de ellos han tenido romances españoles. Por ejemplo, Tyrone Power, cuando se acababa de casar con Linda Christian y murió rodando una escena con Gina Lollobrigida, con George Sanders, Gina Lollobrigida, por ejemplo, le gustaban muchísimo los hombres homosexuales. De hecho, los hombres que tenían siempre eran chicos afeminados y amanerados, abiertamente gays. Pero Tyrone Power acababa de tener un fuerte romance con Errol Flynn. Errol Flynn era otro macho ibérico maravilloso, fenomenal, guapísimo. Errol Flynn tenía fama de tener uno de los penes más grandes del mundo, tocaba el piano con el pene. Fíjate si las dimensiones del pene eran gigantescas. Tocaba el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y sonaba bien. Sonaba muy bien porque el pene era ejecutante y el piano, en este caso el órgano también, pues entre órgano y piano formaban un conjunto musical de grandes sonoridades y gran riqueza instrumental. Errol Flynn tuvo un gran amor con Tyrone Power y acababa de rodar Bien de los Bosques. Ya se le conocía perfectamente en los ambientes homosexuales como un hombre que hacía chapa de pintura también para poder ejercer sus labores domésticas, tenía que pagar y sobrevivir, pero ha sido muchos hombres que han tenido romances con otros hombres, no solamente ha sido Errol Flynn con Robin de los Bosques y casado varias veces con muchas mujeres. Él se fue a Mallorca con su hijo Sam Flynn. Su hijo Sam Flynn también tenía, ese chico sí lo pasó mal, no era el hijo de Errol Flynn, Sam Flynn, era muy amigo de mi gran amigo Rafael Romero Marchén, que me contó que rodando con él, con Pili Mili, dos pistolas gemelas y el hijo de Capitán Blood, heredando a su padre la escuela acrobática, del cual hacía gala constantemente, Sam Flynn no tuvo esa carga de virilidad brutal que su padre tenía,
pero por lo visto tuvo una serie de romances aquí catastróficos, tanto mujeres como hombres, lo cual le llevaron al tormento espiritual. ¿Qué pasó? Pues que Sean Flynn, como se llevaba muy mal con su padre, que andaba por Mallorca haciendo orgías con menores, tanto chicos como chicas, Sean Flynn, su hijo, creció viendo eso, detestaba a su padre y le llamó maricón, le llamó hijo de Satanás, eres un mal padre, vete a tomar por lo que usted y yo estamos pensando, y se fue, no quiero verte más en mi vida, nunca, y se fue y dejó su cine español para irse a la guerra de Vietnam. Y en la guerra de Vietnam, que es la guerra que se inventaron los americanos para llevarse todo lo que puedan de los demás, los americanos tienen un cine excelente, todo el mundo sabe el pueblo americano, pero los americanos, si no fuera por los americanos, habría habido muchas menos guerras en la humanidad. Pero además se inventan las guerras. Sí, sí. Aquí lleva siempre petróleo de aquí, pues me meto en una guerra. Ya. Y luego el ministro que ha inventado la guerra se lo matan, aparece muerto. Flynn murió en Camboya, si no recuerdo mal. Sean Flynn murió en Camboya y verá lo que le pasó. Lo que pasó es que iban a matarlo. 1,90 m de tipo. 1,92 m, como su padre, era guapísimo y maravilloso. Como no pudieron matarlo con la bayeta, se encasquilló la pistola, una especie de escopeta, se encasquilló, pues hubo que matarlo a pedradas. Y con una piedra, hasta que no se desangró, no lo mataron. Eso fue gente que lo vio y lo fotografiaron. Murió de una forma el sufrimiento de un mártir, ¿no? De un mártir, pero bien, un mártir cristiano. La muerte de Sean Flynn fue brutal. Y la muerte de Errol Flynn también fue horrible porque murió totalmente drogado en Mallorca y murió completamente fuera de sí, fuera del contexto cinematográfico. Tyrone Power murió de un infarto de miocardio, igual que su padre con 44 años, pero ese no sufrió, simplemente pidió, solamente dijo, my God, y un amigo mío que fue el que recogió el cadáver, se fue, incluso estaba vestido de Salomón, cuando le dio el ataque intentaron reanimarle, pero no se pudo hacer nada por él. Otra persona que tuvo un romance espectacular con uno de los hombres más famosos del mundo, el eminente actor Gary Grant. Gary Grant se casó 8 veces con 8 mujeres espectaculares. Pero Gary Grant era, absolutamente heterosexual, así lo demostraba. Deberías informarte un poco mejor, querido Josué. Gary Grant jamás fue un hombre heterosexual. Gary Grant vivió con Raldon Scott más de 20 años en su mansión de Beverly Hills, en Santa Mónica. Vivían en compañía como marido y marido con Raldon Scott, que hacía aquellas películas del oeste, que algunas no eran precisamente buenas, con Bob Butcher. Raldon Scott fue el gran amor de Gary Grant. Tanto es así que cuando se casaron varias veces, Raldon Scott se casó para tapar las sábanas mojadas de tantas sustancias endocrinas provocadas por la furia sexual de ambos machos. Bueno, el caso es que Raldon Scott no podía vivir sin Gary Grant y como se casaron con sus respectivas mujeres, pues decidieron coger el Beverly Hills número 2 con el Beverly Hills número 3. Raldon Scott vivía enfrente de Gary Grant con su mujer, su octava mujer, y Raldon Scott y Gary Grant vivían con sus mujeres y sus hijos, pero ellos luego dejaban a sus mujeres con una pastillita de estas que te ponen para dormir. Hija mía, de ahí que me están dando un sueño, ay, tengo un sueño tremendo, me voy a acostar. Sí, hija mía, tómate una pastillita, toma la pastillita, se la ponen y se van. Ellas se van a dormir y ellos se van a mariconear. Yeah. Bueno, pues eso fue durante muchísimo tiempo en el Hollywood falso, de esa falsa moral hollywoodense, donde prohíben todos aquellos que ellos ejercen. O sea, la homosexualidad estaba muy mal vista en una época determinada del Hollywood, años 40. Sin embargo, estuvo muy reivindicado en los 50 o viceversa. Gary Grant, Raldon Scott, Errol Flynn, Tyrone Power, Walter Pidgeon. Te voy a preguntar algunos. Carlos Larrañaga, ¿sí? El grandísimo actor español, al cual yo conocí y que era maravilloso actor y buenísima persona. Los Larrañagas son todos geniales. De una vez le tiré de la lengua, no quería decírmelo. Y le dije, por favor, Carlos, estaba Jesús Mariñas también delante. El actor del Extraño Viaje, por ejemplo. El magnífico actor del Extraño Viaje y el magnífico actor de tantas obras de teatro de Estudio 1 y de tantas películas que ha hecho. Y el marido de Ana Diosdado, que era una de las mujeres más inteligentes que yo he visto y de las mejores escritoras proféticas que yo he conocido en mi vida. Y que ahora la izquierda no reivindica. Ya. Tampoco la derecha, que la ha olvidado. Sí. La memoria de los españoles es muy floja, sí. Tan floja como el conjunto de órganos que tildan abajo, que tampoco están en uso, porque no tienen más que para reproducirse. La memoria muy floja y muy corta. Sí, muy corta, como la mente de muchos políticos españoles. Que, pues Carlos Larrañaga me confesó... Con Mariñas delante. Sí, y después también. Carlos Larrañaga confesó que, aunque no era homosexual, le gustaban mucho a las mujeres, cosa que era cierta, pues un día Gary Grant se enamoró de él perdidamente en el rodaje de Orgullo y Pasión, que era una película que se llamaba El Cañón, producida por Stanley Kramer, con Sofía Loren y Frank Sinatra.
Frank Sinatra era un homófobo absoluto y en ese momento estaba viviendo un tormento sexual y personal con Ava Gardner. Frank Sinatra no estuvo con hombres. No, Frank Sinatra era un homófobo total. Es más, cuando se enteró que Cary Grant estaba mariconeando y acostándose en el Castellana Hilton, en la habitación 418, segundo piso a la derecha, conozco el váter, o sea, he visto todo. Estaba con un hombre en los talones. Con la muerte en los cojones. Con la muerte en los cojones. Ay, perdón, te has equivocado de talones. Bueno, desde luego como eres. Eres peor que yo me estoy imaginando. Bueno, no, estuvo un romance con él, dice, yo no era en ningún momento, nunca he sido homosexual, pero era Cary Grant, y digo, entonces, ¿cómo solucionaste la cuestión sexual con él? Dice, bueno, yo me dejé querer. Ya, qué bonito. Y le sacó todo lo que pudo. Sí, claro. Pero no por dinero, lo hizo porque le gustaba Cary Grant. ¿Ha habido actores? Y luego se puso dinero, pues mejor, hizo muy bien. Ha habido actores que han estado con toreros también, ¿no? O sea, que han tenido debilidad por los matadores de toros. Hombre, digamos que es la quinta esencia de la virilidad, de lo varonil, ¿no? El torero. La tauromaquia, ese atuendo, ¿no? Ese atuendo, ese asta de todo lo que es un símbolo fálico, Sí. Esa espada que va a hundirse en la carne, que es otro símbolo fálico, Claro. La carne hundida en la piel para que chorree en vez de semen, sangre, esa corrida con 2 orejas y rabo. Esas vestiduras, ¿no? Que Esas marcan... vestiduras empaquetadas, Eso es. con todo el capullo y el prepucio en forma de expresión de Aranjuez, sorreando vida. Y esas manoletinas, esas medias rosas. Está dando una descripción muy mariquita, pero bueno, en cualquier caso queda muy acaramelada y muy divertida. Pues uno de los grandes amores en el mundo del tauromáquico, en el mundo futbolístico, claro que ha habido cosas de corridas y pelotas. ¿Cómo la grandes pelotas? ¿Puedes en dar ese algún mundo? ejemplo? En primer lugar, la fiesta del toro y el fútbol son fiestas homoeróticas, con una gran carga de pulsión sexual controlada, en algunos casos por la persona, y en otras cosas desaforada y desatada, como el humo entre los dedos, se deshace. No todo el mundo a nivel visual u óptico puede captar la magia ejercida por ese momento homoerótico de tanta intensidad, venerada, en ese caso, por aquel que la ejerce, o aquel que la sufre, o aquel que la padece, o aquel que la reprima, o aquel que la sublima. ¿Te enteras? Sí. Bien, bueno, pues Orson Welles, tanto que le gustaba a Rita Hayworth y las mujeres hermosas, el gran amor de Orson Welles no fue ninguna mujer. El gran amor de Orson Welles fue Antonio Ordóñez. Ah, sí. Sí, y pidió, cuando él murió, que le enterrasen en el pozo donde Antonio Ordóñez tiene una finca. Y esto lo sabe perfectamente la familia Rivera Ordóñez, desde Cayetano a Fran, magníficos y ejecutores en su mundo taurónida. Y Kiko Rivera también lo sabe. Kiko Rivera tiene 2 neuronas. Una le falla y la otra está en reparo. ¿Es hijo de su padre? A ver, yo quiero mucho a Kiko, pero Kiko es que es muy inocentón para 40 años que tiene. Y luego él come y toma unas sustancias que le sientan fatal. Pero es hijo... Pues naturalmente no es hijo de su padre, no se parece a su padre como el huevo de una gallina a un zapato. ¿En qué se parece ¿No a es su hijo padre? de Paquirri? Pues naturalmente que no, todo el mundo sabe que no es hijo de Paquirri. ¿A quién va a engañar ahora? Cuidado que yo quiero mucho a Paquirri. Ya. De hecho, bueno, ahora me querrá él mucho menos a mí después de lo que he dicho. A ver, es que este chico debiera leer un poquito más. Paquirri, chato, que tiene 40 años, para ser un niño con trenzas. Bueno, Quería ser futbolista en Madrid. la cosa no encoja, las pelotas no Orson encojan. Welles, con ese peso que tenía, ¿no? Con esos Orson sudores, Welles. con esos... Se entregaba a Ordóñez. En las corridas nocturnas, donde no había orejas ni rabo, ni había capa y espada, había sábanas humedecidas por la pasión frenética de machos que sudaban amor, que destilaban amor profundo, admiración y carga semental de furia salvaje del Caribe. Bien, Orson Welles tenía una pasión absoluta, mitificada, hacia Antonio Ordóñez, pero tenía un gran enemigo enfrente, que era Ernest Hemingway, que también era otro homosexual reprimido, el cual se pegó un tiro en la boca o en la nuca, porque la familia Hemingway toda se ha suicidado con tiros en la nuca, que es una forma fálica de morirse. Todo aquello que se introduce por la boca, te está metiendo a la boca un símbolo fálico. El Che Guevara decía que se excitaba al abrirle la boca a sus víctimas y desde el paquete apuntar con la pistola y disparar.
Decía que eso le excitaba Sí, en extremo al Che Guevara, a Ernesto. Ernesto Che Guevara, que se ha convertido en un ídolo iconográfico del mundo gay, el mundo gay debiera saber que él odiaba a los maricones. Y no solamente los odiaba, sino que los mataba y los fusilaba. Fusiló a su mejor amigo porque lo encontró en situación un poco incómoda, en una posición a la cual le hubiera gustado mucho estar, porque no hay nada peor que un maricón reprimido. Bueno, sí, dos maricones reprimidos. Entonces, no es ya cuestión de, perdone usted por esta expresión escatológica, sí. La palabra gay suena muy cursi, hablando de toreros, suena desodorante. Hablando de toreros... Bueno, el Che Guevara nunca pudo ser, no sé cómo, ahora terminamos, el Che Guevara nunca puede ser ídolo de las masas gays porque él era anti-gay y homófobo. Cuando vino a España con Antonio Delano, el gran escritor del Alcázar, año 59, después de matarlo, le cortaron las manos. Esas manos pajeras y onanistas con las cuales se hizo más de una gallola, pensando en aquello que no puedo hacer y le hubiera gustado hacer, que es meterme el miembro en la boca, pero como no puedo porque soy un reprimido, te meto el arma, que es la empuñadura, para que chupes algo que te suene sano. Es en brutal. Fin, hablando de toreros, tenía un odio visceral a Ernest Hemingway, que era el gran amante oculto de Ernest Hemingway. Era Antonio Ordóñez, y Antonio Ordóñez estaba entre Hemingway y Orson Welles. Pero un torero que no me negarás que era muy macho y heterosexual es Dominguín, que estuvo con Ava Gardner, con la famosa anécdota de ¿dónde vas? Pues me voy a contarlo, ¿no? Ahí saliendo de la Gran Vía después de unas copas en Chicote. De verdad, cuánta doble moral y cuánta hipocresía social hay en este mundo cristiano de contradicciones y paradojas. ¿Cuánto daño ha hecho la Iglesia Católica en este aspecto? A ver si despiertan un poco ya y se dejan ya tanta tía y tanta saya, tanta hostia, lo digo por las misas, porque a ver, aparte de la misa del pollo, la misa del gallo o la misa de cualquier animalito que canta, a ver si cantamos ya de una vez y salimos ya del armario. Pues canta, bueno, Paco. Bueno, pues como cante la marcha fúnebre de Mendelssohn, dejar entonces la marcha nupcial también de Mendelssohn. Bueno, vamos a cantar. Bueno, vamos a ver. Dominguín. Luis Miguel Dominguín, como todos los toreros, tenía otra gran doble vida sexual. Evidentemente le gustaban las mujeres, pero también le gustaban las mujeres que le fregaban la casa, le lavaban los calzoncillos y le hacían un potaje madrileño o callos a la madrileña. Le gustaban las mucamas. Eso no es amar a una mujer, eso que quieres tener a una mucama en tu casa. Que ¿Amaba a Lucía Bosé? No, la admiraba como un icono de la belleza italiana, y la hizo la vida imposible, al igual que Pepe Sancho hizo la vida imposible a María Jiménez. Aunque yo he sido amigo de los dos y he visto dolorosamente la brutal conexión sadomasoquista que estas personas tenían una con la otra. No había empatía, había una especie de admiración, de fascinación, pero es que la palabra fascinación viene de fascinus, y fascinus de origen griego y del latín, fascinus viene de la palabra antigua que denominaba al miembro viril masculino, lo he dicho en algún que otro programa. O sea, fascinus viene de fascinación. Fascinación para fascinus es la polla. O sea que la fascinación es la polla. El elemento de la polla es... ¿Y a Dominguín le fascinaban? Sí, a Dominguín le fascinaba la fascinación de los miembros viriles colgando en las plazas de toros, porque también excitaba matar al animal y se enervaba. En las camas con las mujeres que estuvo también ejercía de torero, con capa y espada y capote de grana y oro. Pero él tuvo una doble vida sexual, y el tormento sexual que tiene Miguel Bosé, artista excelente, por cierto, y magnífica persona y culto. Morir de amor. Miguel Bosé. Morir de amor. Sí, pues bien que ha muerto de amor Miguel Bosé, porque todos los hombres que conocían su vida le han hecho la vida imposible. Empezando por su padre, que le pegaba y le obligaba a vestirse de niña con unas miriñaques rosas para ridiculizarlo. Debiera callarse la boca Luis Miguel Dominguín, que también se fue con hombres y sin embargo no permitió que su hijo fuera el gran hombre de cultura y teatro que es, sea homosexual o no, porque cuando hay un sentimiento de amor hacia una persona no hay que ver el sexo, hay que ver el hecho de amor. Con Ana Obregón, de Miguel Bosé. Ana Obregón y Miguel Bosé, pues son amigos, como que se van a tomarse una horchata valenciana o se van de compras a comprarse unas bragas, pues van como amigas, claro. Pero eso no quiere decir que le guste a Ana Obregón. De Marujita Díaz, por ejemplo. Marujita Díaz le encantaban los mariquitas, me lo va a decir a mi chiquillo que era más que Dinio. Dinio era un chico que ella contrató. Un cubano. A ella le gustaba el arroz con los cubanos por los huevos que tenía y el plátano. Y buenos huevos que se comía el plátano, pero Dinio no le gustaba nada. Para ir acabando, Paco, Robert Redford... pero hemos empezado. Estábamos empezando. Pues Robert Redford nos ha dejado.
Y tú sostienes que No, no te aquel golpe, ¿eh? Sí. Tú me pillas, Sí. tararara, tará, tará, tarararararán, tarán, tan. Eso es una obra Eran golpes de pelvis de Elvis Presley. Presley, Bueno, pues el golpe de Elvis Presley. entre, en este caso, Robert Redford y su gran amor Paul Newman. Ahora, al cabo de Dios te guarde, en estas conspirafobias, sale a relucir lo que yo siempre pensé. Estos grandes machos ibéricos de la literatura o de la cultura universal o del mundo cinematográfico, muchos de ellos, o ellas, Katharine Hepburn, famosa lesbiana, Bette Davis, odiaba a Joan Crawford vestida de hombre en Johnny Guitar de Nicolas Ray, eran muy masculinas y muy masculonas. Y estos hombres tan machotes también tenían un componente femenino. El gran amor de Paul Newman, después de 65 años que estuvo casado con Joan Bulwer, esa maravillosa mujer de 20 y pico años, el otro día se puso a limpiar el plumero en la vieja estantería de su marido Paul Newman, uno de los actores más bellos que he visto en mi vida y un actor fascinante, y salió un libro con unas cartas de amor. Y en las cartas de amor lo ha dicho Joan Bulwer, no lo estoy diciendo yo. Yo soy un simple crítico de cine, un plumilla, un escritorcillo de nada, de vitiminí. Pero sí soy un hombre que me gusta investigar, si no, no lo diría. Pues salió a relucir que el gran amor de Paul Newman no fue Joan Bulwer. Joan Bulwer era su mujer, a la que tenía pues como mujer iconográfica de la cultura de Hollywood, le encantaba a su mujer. Le encantaba a su mujer porque a este tipo de hombre le gusta tener una mujer en su casa para tapar el hueco afectivo que no quieren que se sepa. El gran amor de Paul Newman fueron varios. Primero fue James Dean, con el que se acostó más de 20 veces. ¿Rebelde sin causa? En este caso tenía causa. Tenía causa para ser rebelde, porque James Dean era un tío de los más guapos que había en Hollywood. Y para cómo era pasivo. Era pasivo, activo e interactuaba con todo el mundo. El gran amor de James Dean también fue... 27 años. Sí. Marlon Brando fue también el gran amor activo de James Dean. Y luego a su vez se metió en la cama con Sal Meneo. Paul Newman cogió la ley del silencio de Elia Kazan. Sí, en este caso ha silenciado que era homosexual durante 65 años que ha estado casado con Joan Bulwer. Lo dice su mujer, pero no le importa. Dice, el gran amor de mi marido no es que únicamente fuera James Dean. Con James Dean tuvo un coqueteo, un pajilleo onanista de esos debates de segunda categoría. Bueno, no, miento. Era muy guapo James Dean. Y era guapísimo Paul Newman, y un actorazo. Y James Dean también. En Al Este del Edén, nunca se ha visto una interpretación, o en Gigante, de George Stevens con Elizabeth Taylor, que fue el gran amor oculto, como Montgomery Clift, que era otro homosexual reconocido, que sufrió mucho por serlo, y por no reconocerlo, fue tormentoso. Paul Newman ha declarado después, Dios te guarde, que el gran amor de su vida, aparte de James Dean, que fue un amor tormentoso. James Dean era un putón como una casa, se iba con todo el mundo, que llevaba un paquete entre las piernas, jamás estuvo con ninguna mujer. La única mujer que conoció en su vida fue su madre cuando lo parió. Una vez que lo deschochó, se acabó la mujer para él. Bueno, sí, la única mujer que vio después fue la mujer de la limpieza, que iba los miércoles por la tarde, y a veces no iba, de tanto polvo que había. Me refiero al polvo de la estantería, evidentemente, no sé qué estás pensando, de verdad. ¿Burt Lancaster era heterosexual? Burt Lancaster no tuvo heterosexual nada. Cuando vino aquí a rodar, que viene Valdez, año 71, en Almería, lo primero que hizo en un contrato era que quería un chico rubio y un chico oscuro. Quería un negro oscuro, musulmán, parecido a los de África. Ndongo y yo rubio. Podíamos ser sus... Burt Lancaster, Burt Lancaster siempre fue... De aquí a la eternidad. Y el gato pardo. Burt Lancaster, rodando que viene Valdez, se lió con un peluquero que todavía vive en Almería y al cual estoy buscando. Jesús Calleja es peluquero. Son cuentos de Calleja, Burt Lancaster tuvo muchos más. Era un excelente actor. Luego ya a conocer a Luchino Visconti, le llamaban Buchino Visconti. ¿Sabes lo que es Buchino en italiano? No lo sé. Pues el culo, hijo mío. El culo. Estás que no te sales. Pues Robert Mitchum. No, Robert Mitchum era un alcohólico y un pobre drogadicto de anfetaminas, jamás estuvo con ningún hombre. Alfred Hitchcock. Cuando vino a España a rodar Villa Cabalga con Jules Briner, rodando una secuencia con Jules Briner, Robert Mitchum se cagó. De la borrachera que tenía encima, se cagó. Y dice Jules Briner, ¿qué peste hay aquí en este plató? Y dice que se acaba de cagar el señor Mitchum. Y hubo que limpiarle, lavarle los calzoncillos, lavarle la ropa, y cuando no había en ese momento calzoncillos, se puso una braga de señora, que era de la Script. Eso fue en el rodaje de Villa Cabalga. Esto se rodó en Manzanares el Royal y en La Pedriza. Lo digo porque tengo fuente de mano, porque conozco a esas personas que le dieron las bragas. Claro. Es que yo conozco mucha gente, hijo mío, que lo voy a hacer yo. Al Ladd era un enano que cada vez que tiene que rodar las películas tiene que ponerle varios ladillos para poder estar a la altura de la actriz. En Raíces Profundas, en Saint, de George Stevens, esa obra de arte, pues tampoco le dio mucho a hacer mucho más. No, Alan Ladd no fue homosexual. ¿Clint Eastwood? No, en absoluto. Clint Eastwood
no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el mundo homosexual, pero sí en sus películas, La última del intercambio y en Mystic River hay un fondo homosexual que trasciende hacia la pedofilia y a la pederastia. Clint Eastwood tuvo abusos sexuales de pequeño cuando tenía 14 o 15 años, por eso saca el tema siempre de la pederastia. Fue forzado, pero él nunca estuvo a quien le encantaban las mujeres era Hitchcock. Sí, pero para destruirlas. Para hacerles daño. A Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith, la mujer de Antonio Banderas, es extraordinario actor y persona que ha dado tanto a la cultura española. Que también es bisexual, Antonio Banderas. Bueno, todos los malagueños y los andaluces lo somos. No. Es una cosa muy normal. La ley del deseo, ¿no? Lo da la ley del deseo, bueno, sí, la ley del deseo, y Entre tinieblas o Laberinto de pasiones. Sí. O Atame. ¿Qué he hecho yo para merecer esto contigo? Anda, que te da juego de palabras que te... O somos dos mujeres al borde. Sí, bueno, sí, la que estaba al borde de ataque nervioso era Melanie Griffith, porque estaba todo el día en Ed Sherlock, como estaba siempre drogada, pues Antonio Banderas no podía hacer amor con ella, porque a ver, si estaba como estaba, dijo, bueno, vete con tu madre, con Tippi Hedren, que esto no hay quien lo aguante. Tippi Hedren, que está todavía más guapa que su hija. Y a Kim Novak también le hizo la vida imposible, Hitchcock. A Kim Novak le hizo la vida imposible esa belleza de mujer. En la película Vértigo, Verte los Muertos, creo que para mí es una de las mejores películas de Hitchcock y de la historia del cine, porque ese final, esas sombras entre el verde fantasmagórico y el juego de luces de Hitchcock adorando a esa maravillosa, guapísima mujer. No hay una mujer como Kim Novak, desde luego, eso es brutal. Y su relación con Sammy Davis Jr. se fue al traste. Sammy Davis Jr. Que era un señor muy pequeño, medio bizco, cojo. Sammy Davis Jr. lo que tenía era una empatía con el público y una frescura en el diálogo, con Dean Martin, Peter Langford, Frank Sinatra y toda el Rat Pack de Chicago. Era un genio, un bailarín magnífico, un excelente actor y un tipo genial. Todos eran geniales, antes que Dean Martin, que decía que tanto... Dean Martin cuando decía que bebía era mentira, bebía agua. Eso fue una pose que se inventó. Dean Martin... Quiero preguntarte, para ir acabando, por unos pocos nombres más. Jack Lemmon. Jack Lemmon odiaba a España. Mi amigo Diego Galán, que era amigo mío, que murió en el peor de los olvidos, es la peor muerte del artista y más para un crítico de cine. Cuando estaba, yo he sido muy amigo de Diego, porque Diego Galán me lo presentó en Eloy de la Iglesia. Eloy de la Iglesia, mi amigo del alma querido, que murió más solo que la una. También homosexual. Su muerte la provocó él mismo. Y yo fui un amor frustrado para él, jamás me dejé tocar por él porque no me gustaba. Tú te dejaste tocar por otros. Hombre, a mí si una persona me gusta, si hombre o mujer, pues claro que no me dejó tocar, porque no me dejaba tocar. No, pero digo que Eloy de la Iglesia no te gustó. No, a mí no me gustó porque Eloy de la Iglesia era un hombre muy feo. Lo que pasa, ¿y qué San Francisco? Pues era más feo todavía. Lo que pasa es que, bueno, además estaba todo el día borracho. Pero bueno, un genio. Quique San Francisco y le encantaban las mujeres. Sí, Quique San Francisco, sí, pero Rosario lo hizo la vida. Yo he hecho Navajeros. Era Chico de los Recados de esa película, me lo va a contar a mí. Yo he visto eso de cerca, porque he hecho algunas películas que no lo he hecho varias. Jack Lemmon no lo era. No, Jack Lemmon no lo era. Walter Matthau. Me lo has quitado de la boca. Al morir Jack Lemmon, que le invitó Diego Galán para que fuera a San Sebastián, dijo, no, yo no quiero ir a ese país, porque mientras esté la dictadura de Franco, no voy a ese país. Porque lo llamó mucho antes, pero bueno, por lo visto, tenía un odio a España. Cuando murió Jack Lemmon, cuando murió Walter Matthau, Jack Lemmon murió poco después. Vivían juntos, uno enfrente del otro. Era una pareja gay sin ser gay. No he visto una empatía entre dos actores, un acuario con un libra, Jack Lemmon y Walter Matthau, lo que hicieron todo, desde Avanti, que ocurre entre mi padre y tu madre, desde Bandeja de Plata, Primera Plana, todo el cine de Billy Wilder es un cine reivindicador de muchas cosas. Estamos hablando de genios de la historia. En el apartamento no trabajaba Walter Matthau, discúlpeme. No, trabajaba Jack Lemmon. Jack Lemmon y Shirley MacLaine, que vive felizmente, ha estado en España varias veces, tiene 95 años y es maestra de Reiki. Shirley MacLaine es una de las grandes mujeres que quedan del viejo Hollywood, del Hollywood dorado, que ya no nos queda nada más que el recuerdo. Quiero hacerte una pregunta, ahora no recuerdo, me está entrando la Vaya por Dios. Ir acabando. Esto lo tener agua aquí. Oye, un poco de agua no vendría mal, pues agua del váter. Es verdad. Sin escobilla, por favor. Alfred Hitchcock decía, no hay que grabar nunca con niños, con animales, ni con... Hablaba de un actor concreto. ¿A qué actor? Charles Lawton. Charles Lawton. Sí. Te quería preguntar por Charles Lawton. Charles Lawton ha sido uno de los mejores actores de la historia del cine. Un hombre que no se podía trabajar con él porque era un déspota absoluto. Y Laurence Olivier, que le odiaba a muerte, decía que era una marica vieja insoportable.
Un día Laurence Olivier en la Royal Shakespeare Company, haciendo el Rey Lear, Macbeth, o una de estas típico de Shakespeare, creo que era Rey Lear, le dijo a Charles Laughton, mira, habla un poco más bajo, porque no se te entiende demasiado. Y dijo Charles Laughton, este maricón, porque Laurence Olivier era también bisexual, se casó con Vivien Leigh para tapar su homosexualidad. El gran amor de Laurence Olivier era David Kay, con el que estuvo 42 años. Y luego Terry Forster, el marido de Margaret Forster. Margaret Forster era una diseñadora de vestuario, disculpa que estoy un poco afónico, sí, pero su marido también era abiertamente gay, y Laurence Olivier estuvo con David Kay muchísimas veces, un maravilloso actor cómico. Charles Laughton era un hombre que odiaba profundamente a Laurence Olivier. Rodando Stanley Kubrick, Espartaco, año 1959-60, en Hoyo de Manzanares y La Pedriza, en el Pico de San Pedro, Kubrick contrató a 50.000 colmenareños para, junto con la Guardia Civil Española y las maravillosas fuerzas de la Jefatura del Estado de la época franquista, que eran todas extraordinariamente buenas, como lo son ahora, a pesar de que Pedro Sánchez se las quiere cargar, eran una gente genial. Y Charles Laughton jamás vino a España a rodar ninguna escena con Laurence Olivier. Decía que si Olivier estaba en la toma con él no rodaba. Y tuvieron que rodar las escenas por separado, porque Olivier, al odiar a Laughton y Laughton a Olivier, Kubrick, que también era muy metódico, no pudo rodar con los dos, porque los dos se odiaban. Decían que eran dos maricas viejas insoportables. Palabras de Olivier y de Laughton, no es que la diga yo. Y hablando de Kubrick y hablando de Espartaco, te tengo que preguntar por Douglas. ¿Kirk Douglas era también homosexual? No, en absoluto. Kirk Douglas, las veces que estuvo en España, primero para rodar las partes de Espartaco, se fue y se peleó con Kubrick, se dieron una paliza tremenda, y dijo, vete, le preguntaron en el diario Pueblo de Emilio Romero, o alguien de aquí de aquella época, le preguntó por Stanley Kubrick, y dijo, ¿qué le parece a usted a Stanley Kubrick? Y dijo, es una mierda con talento, y se fue, y nunca más volvió a España. Mintió, porque volvió a España con Jules Briner a rodar una película llamada La luz del fin del mundo, que es una novela de Julio Verne, la rodó en Cadaqués, donde tenía... Qué bonito es Cadaqués, Maravilloso, donde Salvador Dalí nació y donde tenía una mansión llena de cuadros, algunos cuadros que estuvo mi padre, porque mi padre y Salvador Dalí eran muy amigos. Salvador Dalí decía, soy de Cadaqués y un español universal, decía él, en ningún momento dijo catalán. Salvador Dalí era uno de los grandes genios de la historia de la pintura mundial, y un hombre de una franquista y José Antoniano. Muy José Antoniano. Un hombre abiertamente genial en todo. Sí. Y sí. Últimos tres nombres. Dalí también tenía una parte homosexual. Claro. Y uno es hormiguero. Aparte de eso, Dalí dijo que, bueno, Gala era lesbiana, llevaban a niñas de 14 o 15 años, las desnudaba y las vestía de Marie Claire y de la muñeca Mariquita Pérez. Era una muñeca que salió en el neofranquismo, las vestía de Mariquita Pérez, y Gala le encantaba ver aquello. Y un día Gala, me contó mi padre, tenían un patito que Antonio criaron. Gala, ¿no? No. Salvador Gala, la mujer. Gala, la mujer, perdón. Bueno, Gala, la mujer de Salvador Dalí. Tenían un patito, lo criaron, y un día, como no se pudieron llevar de viaje a Hollywood para dar unas escenas de la película Recuerda de Alfred Hitchcock, que lo contrató, pues se comieron el pato a la naranja. En el mismo avión, mataron al pato, al pobre pato. Otro día hablamos de Antonio Gala. Es tremendo. ¿De Gala o de Antonio Gala? De Antonio Gala. Porque me ha venido a la mente ahora. Antonio Gala ha sido uno de los maravillosos comunicadores de la historia de la dramaturgia española, un hombre admirable, y las 13 noches que hizo con mi queridísimo amigo, Dios lo tenga en su gloria, Jesús Quintero, mi último productor, son 13 geniales. Noches geniales para estudiar a fondo. Algo que Carles Torá y yo estamos intentando emular en un tono mucho menos divulgativo y mucho más franciscano, por la pobreza de medios que no por la pobreza de mente, pero estamos intentando emular y dar un homenaje a estos dos genios que eran Antonio Gala y Jesús Quintero. Muy rápido, Paco, porque haremos más programas. Henry Fonda. Espero que sí. Henry Fonda, en 12 hombres sin piedad, está absolutamente perfecto. Pues mejor que Henry Fonda en 12 hombres sin piedad está José Bódalo en la adaptación que hizo Pérez Pux para Teatro en Estudio 1. Sí. Henry Fonda estuvo en España varias veces. ¿Pero era homosexual? No, en absoluto. Henry Fonda no era homosexual. Henry Fonda, si tuvo algún amorío, vamos a ver, para acostarse con un hombre no hace falta ser homosexual, hace falta tener valor.
Y una vez que tengas valor, una vez que lo has amado, lo has querido, lo has deseado, si te ha gustado repites y si no te gusta no repites. Es como que bebe un vino Rioja o un vino de la Ribera. Uno está más ácido que otro. Si te gusta el sabor, repites. El sexo tiene sabores, pero si no lo has probado no puedes opinar. Hay que probar para opinar. Hay que probar para concienciar. Henry Fonda estuvo... ¿Por qué me miras de esa forma tan libidinosa? No, hombre, no, Paco, yo no te miro como me sale. ¿De dónde sale? ¿De dónde salgo yo? A ver, Henry Fonda estuvo rodando. Se emociona Paco Porras. Henry Fonda estuvo rodando una película en España que se llamaba Once Upon a Time in the West, hasta que llegó su hora, con Sergio Leone, año 1968. Henry Fonda tuvo una relación tormentosa con Leone, porque Leone no quería que sacara sus ojos azules, le puso unas lentes oscuras y le puso un pelo negro. Y justamente lo bueno de la película es que el malo era Henry Fonda, aquel hombre bondadoso, benefactor, como James Stewart en Que Bello es Vivir, el hombre John Wayne, el gran salvador de la patria. Que quería preguntarte, ¿John Wayne era homosexual? No, pero era muy amigo de los homosexuales. Cuando vino a España a rodar El fabuloso mundo del circo con Henry Hathaway, al cual llamaban Henry Hathaway, le llamaban Henry Hathaway porque Henry Hathaway era un hombre que tenía muy mal genio y no podía rodar ninguna película si no había una patata asada antes del rodaje. Antes de decir action o corten, tenía que comer su patata asada. Y en aquel momento no había patatas asadas y se acabó su muñeca de la madre y John Wayne pues se fue por Ocero de Úbeda, se fue con Rita Hayworth, que estaba todo el día borracha. No era gay, pero era muy amigo de Rock Hudson. Y decía John Wayne, yo no comprendo cómo viendo mujeres tan hermosas, un hombre puede gustarle a otro. Era la frase de John Wayne. Sin embargo, era un hombre extraordinario, como actor, como director, como persona, muy consentidor de todo tipo de sexos. Y Henry Fonda, para terminar, una vez rodado con Leone, Eras una vez en el oeste, hizo otra película llamada Mi nombre es Nessuno, Mi nombre es ninguno, con Terence Hill, con el cual se llevó a fatal, se llevaba muy mal. Esa película no la dirigió Leone, la dirigió Tonino Valeri en Granada, en España. Henry Fonda estuvo en España 2 veces y le encantaba España. Gary Cooper, el último nombre. Gary Cooper ¿Era homosexual? No. Gary Cooper, si lo fue, hay muchos hombres que han tenido un episodio homosexual, pues para probar o para sentir o por circunstancias de la vida. Algunos tienen que pagarse los estudios y no tienen para pagar estudios o para pagarle a su madre la leche del día o los yogures para su hijo, pues se van con un hombre a ver si pueden darle 1000 pesetillas o voy a probar aquí porque me gusta, no todo es dinero. Yo, por ejemplo, cuando he tenido relaciones activo-pasivas o de curiosidades, yo de todo... Homoeróticas. Sí, ¿por qué no? Yo soy muy griego, yo estoy reencarnado en un griego, en un romano, yo soy hijo de un griego y de una romana. Entonces, para mí la cultura homoerótica, de la cultura helénica, y luego la cultura ciceroniana, la cultura vikinga, venimos también de los vikingos eran muy mariquitas, y para un vikingo era muy normal hacer el amor con otro. Mira, te voy a contar una anécdota que pasó. Pero muy rápida, no nos queda tiempo, Paco. Bueno, pues muy rápida es que rodando la película La caída del Imperio Romano, año 64, en las Rozas, en las Matas, con 3.000 vikingos que trajeron de Escandinavia, eso me lo contó el jefe de producción. Muy fuerte. Los 3.000 vikingos tenían un día para las escenas de batallas con Sofía Loren, Alec Guinness, Christopher Plummer y Stephen Boyd, que también era un homosexual declarado, muy atormentado. Se enamoró de un gitano en la Almería, le hizo la vida imposible, pero bueno, lo conté en otro programa. Había que rodar unas batallas, pero ese día estaban tan absolutamente... Anthony Mann era muy machacón, rodaba, era muy metódico en los planos, y entonces estaba ahí Cecilia Paniagua, Manuel Berenguer. ¿Ahí conoció a Sara Montiel? No, la conoció antes, la conocí en el año 61. Seguimos. Sara Montiel estuvo en el rodaje, es que Sara me lo contó también, Sara Íntima Viga me contó eso. Bueno, pues había que rodar unas escenas, estaban ya los vikingos extenuados. Eran 3.000 vikingos de Escandinavia, hombres de 1,80 y 2 metros de estatura, rubios, con los tirabuzones y rubios, te puedes imaginar que se le iba ahí. Esto es muy fuerte, perdóneme lo que le voy a decir porque esto es muy fuerte. Es mejor que no lo escuchen. Yo creo que deben cambiar de canal, pero bueno, ya que estoy, voy a terminar. Samuel Bronston contrató a 3.000 escandinavos vikingos de verdad y los trajo en avión y en barco después desde Barcelona a Madrid. Vamos a rodar unas escenas, pero como hoy es lunes, hoy chicos, el día de descanso, dice Samuel Bronston y Anthony Mann. Hemos trabajado muy duro, las escenas de batalla han sido brutales, hoy a descansar. Así que os vamos a traer, os dijo por un megáfono,
José López Rodero, que todavía vive, lo puedo decir. A través de un megáfono, chicos, hoy tenemos vino, jamón, queso y buenas mujeres españolas para que los vikingos de Escandinavia disfruten de la belleza española femenina. Y dice el jefe de los 3000 vikingos, ¿cómo? Queso, jamón y vino, sí, pero mujeres no. Nosotros no nos gustan las mujeres, nosotros nos gustan los buenos machos y lo que queremos que venga la Policía Nacional, los paracaidistas de Alcalá de Henares, la Guardia Civil y todo el macherío ibérico de la flota de los marineros. Qué rodaje vikingo, ¿eh? Pues el rodaje vikingo tuvieron que traer a varios marinos que eran marinocones, Sí. porque tuvieron que ejercer de marinocones, tuvieron que traer a la flota, vinieron de Tarifa, No, vinieron no a de la Cádiz. flotilla. No, vinieron, te estoy hablando en serio, vino la Guardia Civil, la Policía Nacional, los paracaidistas de Almendralejo y de Alcalá de Henares, y vino mucha gente preparada para poder tener relaciones con 3000 vikingos a los cuales les pagaron 1000 pesetitas por tener un coito sobre las piedras. Te puedes imaginar los vikingos con las 30 instrucciones. En la España de Franco. En situaciones en España, y Franco lo permitió. Y Franco, cuando se lo contaron, que se lo contó Manuel Fraga y Barne, Franco y Fraga, que eran los dos geniales en el aspecto como personas, eran geniales, aunque ustedes piensen lo contrario, pues sí, francamente se lo digo, porque Fraga era genial. Franco se moría de risa cuando le contaron que los 3000 vikingos habían sido sodomizados por los cuerpos civiles de la seguridad del Estado. Eso fue, o sea, que ya Esto es tremendo. nos dieron a todos por esa parte donde el PSP Por dio sálvase espalda. a la parte. Sálvase la parte, sálvese España de todo aquello. Sálvese. Ojalá vuelvan a aquellos tiempos Sí. donde la gente tenía plenitud creativa, tenía Paco. dinero y hacían el amor libremente porque les daba la gana. Había que decir viva España siempre, porque España ha sido el plató de Hollywood. Y eso que les he contado, que es totalmente verídico y real, verán contado a mí, ¿saben quién? Gente que tiene ahora 100 años, viven todavía y tienen fotografías De aquello. de aquella orgía, de aquella bacanal vikinga en las matas, y Franco lo permitió. En el nombre de Odín. En el nombre de Odín, sí, pues les dieron a todos por Odín. Por Odín. Por Odín. pero ¿cómo eres tan vasto? Paco Porras. La gente van a pensar de No, nosotros. esto ha quedado un programa. Qué Muchísimas qué gracias por barbaridad. estar en Conspirafobia. Ya saben que tienen que compartir este vídeo, hacerlo más grande. Y el lunes, esto sí que 10 segundos. Sí. Lunes, mañana, arranca Mano de Santo. Sí. Cuéntale en 10 segundos a la gente de qué va a ir ese programa. Mañana a las 6 de la tarde en Periodista Digital, en Pues directo. mañana a las 6 de la tarde un servidor de ustedes con la maravillosa compañía de mi compañero y sin embargo amigo Josué Cárdenas, estaremos en vivo y en directo con ustedes donde van a ser los protagonistas. Pueden preguntarme lo que quieran, pasados, presentes, futuros, problemas familiares, problemas de herencia, problemas de celos pasionales, problemas sexuales, religiosos, ambientales, literarios, pictóricos, narrativos, poéticos, problemas del alma, situaciones de emergencia, cualquier cosa que ustedes quieran, pregúntenla. Pregunten por su boquita de piñón y les será dada la palabra. Les deseo a ustedes lo mejor, pueden confiar en mí con todo mi cariño, están aquí en este consultorio gratuito para ustedes, en directo, solamente podéis ser aquí, en Periodista Digital, Mano de Santo, que ustedes bien que lo son. Un beso a todos y hasta mañana. Les quiero mucho. Así es, igualmente. Gracias, Josué, También te queremos muchísimo, Paco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Izan por Gracias. estar en el apartado técnico. Y como Muchas siempre les gracias. digo en este programa, mucho cuidado porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta el lunes.